Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro espacio-tiempo, a vuestro programa, ¿por qué no? A vuestra casa, desde donde sea. Hoy, martes 2 de junio de 2020, segundo día del mes. Hay mucho de qué hablar, tenemos mucho que conversar, muchos temas que analizar, sobre todo temas inherentes a lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos de América. Ayer nosotros dedicamos parte de nuestro programa a este inédito fenómeno que se está dando. Y digo inédito porque no se daban manifestaciones como esta desde los años 60, pero evidentemente para poder contextualizar, analizar dicho fenómeno social que está ocurriendo en los Estados Unidos, tenemos que preparar bien el cóctel. No se trata solamente de 140 ciudades en la calle protestando. Se trata de 140 ciudades en la calle con casi 5.000 arrestados en medio de una pandemia mundial, de la cual, por cierto, los Estados Unidos y los estadounidenses son el epicentro actual. Pero además de ello, además de la pandemia desatada en los Estados Unidos, además de las protestas que en estos momentos se están dando en los Estados Unidos, también hay que decir que todo esto sucede a meses de unas elecciones presidenciales, más específicamente el 3 de noviembre. Y de eso tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos algunos datos bien interesantes porque resulta que Donald Trump, la respuesta que ha dado frente a un país incendiado es echarle más gasolina al fuego. Y está llamando a invocar, esto sucedió después que ustedes y nosotros nos encontramos el día de ayer y antes del toque de queda en los Estados Unidos, en algunas ciudades de los Estados Unidos, entre ellas Washington. Bueno, él le invocó o dijo querer invocar una ley de 1807. ¿De qué se trata esa ley? Bueno, ya lo vamos a conversar juntos ustedes y nosotros, pero antes les invito a seguir mis redes sociales para que estemos en comunicación, para que podamos conversar, intercambiar ideas. Mi cuenta Instagram, @mperezpirela, repito, mi cuenta Instagram, @mperezpirela, y mi cuenta Twitter, @maperezpirela, @maperezpirela, cuenta que se acerca cada día más al 1.000.000 de seguidores. Bueno, Donald Trump amenaza entonces con activar el ejército y de hecho el secretario de Defensa, ustedes saben que en los Estados Unidos se le llama secretario a los ministros, el secretario de Defensa, es decir, algo así como el ministro de Defensa de los Estados Unidos, dijo que las calles de los Estados Unidos eran campos de batalla, campos de guerra. Y si a su vez Donald Trump amenaza con activar el ejército ante los disturbios, invocando esta ley de insurrección de 1817, 2 más 2 son 4, y creo entender que Donald Trump le está declarando la guerra al pueblo de los Estados Unidos, o aparte del pueblo de los Estados Unidos, que evidentemente es la parte afrodescendiente, es la parte latina. Además, cuando nosotros vamos a hacer análisis del discurso de Donald Trump, la preocupación crece todavía más. Porque, y esto hay que decirlo, a contrapelo de lo que declaró el hermano de George Floyd,
a contrapelo de lo que declaró el hermano de George Floyd, Donald Trump está atizando las contradicciones en el peor sentido de la expresión y está provocando, así de simple, está provocando al pueblo afrodescendiente, al pueblo hispano y también al pueblo blanco caucásico estadounidense con una cierta conciencia social, democrática y de igualdad. Y digo a contrapelo porque el hermano de George Floyd salió precisamente a decir lo contrario. Dijo, vamos a calmar el juego, que el ejército de los Estados Unidos si sale, que salga a ayudar a la limpieza, a establecer el orden en las calles, pero para nada reprimir. Y dijo, y le dijo al pueblo afrodescendiente de los Estados Unidos, de ustedes depende decidir en las elecciones, es decir, a través de votos, lo que ha de suceder en los Estados Unidos y el gobernante que hemos de tener. ¿Por qué? Porque él dijo, tenemos que informarnos, el hermano de George Floyd, tenemos que informarnos, tenemos que no votar por el primero que se nos aparezca, tenemos que tener conciencia también política, palabras más, palabras menos. Esto evidentemente en un contexto en el cual además Donald Trump al decretar toque de queda, por ejemplo en Washington, entre otras ciudades, unas 40 ciudades, decíamos nosotros ayer, buscamos por aquí los apuntes, 140 ciudades alzadas y 25 ciudades en toque de queda. Entre estas ciudades está Washington, correcto. Y ayer Donald Trump, faltando pocos minutos para que comenzara un inédito toque de queda en Washington, él sale de la Casa Blanca en un acto de provocación, le da la gana, nadie entiende por qué, quiere cruzar la calle en medio de la situación que están viviendo los Estados Unidos y se quiere acercar a una iglesia que se encuentra justo después de la calle en la Casa Blanca. Esta iglesia sufrió también daños por parte de los protestantes horas antes, la noche anterior. En una parte aledaña a la Casa Blanca, en un estacionamiento, hay un grupo de ciudadanos estadounidenses. Ustedes saben que además hace parte de una tradición, no solamente avalada por la Constitución de los Estados Unidos de derecho a la protesta, hay una parte también de estadounidenses que suelen protestar frente a la Casa Blanca. Muchos de nosotros hemos visto este tipo de práctica. Pero en este caso particular había un grupo de protestantes pacíficos, y fueron atacados, fueron alejados a la fuerza de la Casa Blanca porque Donald Trump, en un gesto de provocación, decidió coartar las libertades de protesta de estos ciudadanos porque él quería llegar a esa iglesia. Llega a esa iglesia y saca una Biblia. Le recuerda algo una parte importante de los movimientos de las iglesias evangélicas están con Donald Trump como con Bolsonaro en Brasil. Saca una Biblia y en un gesto completamente demagogo, populista, un gesto más cercano a los orígenes de Donald Trump, que no son orígenes políticos ni mucho menos. Donald Trump hace parte del show business de los Estados Unidos, es un personaje de programas de televisión, de entretenimiento y más como un showman de programas de entretenimiento de la televisión estúpida, bobalicona gringa, saca la Biblia y hace como si estuviera leyendo la Biblia y rezando. Por cierto, el obispo de esa iglesia, una iglesia episcopal, salió a decir que eso que había hecho era simple pantomima, simple teatro. Lo cierto es que esto sucede, insisto yo, pocos minutos antes de un toque de queda inédito, pocos minutos, y ya vamos a contextualizar de que pocos minutos antes de que diga que va a sacar el ejército y otras cosas que ya vamos a explicar, y muchos analistas en los Estados Unidos y muchos estadounidenses están simplemente en shock porque
al fin y al cabo esto se trata de una declaración de guerra, de una provocación gratuita, de una actitud un tanto, ¿qué adjetivo puedo utilizar? Virulenta en términos simbólicos frente a una población que simplemente está pidiendo que se respeten sus derechos ciudadanos y que no se asesinen a los afrodescendientes por ser afrodescendientes. Entonces, ante esta situación, debemos decir nosotros que este señor Donald Trump, mosca, esto es importante, que ya nosotros tenemos unas semanas diciendo que la actitud que está tomando Donald Trump frente a la debacle del COVID-19, del coronavirus en el país, que él no logró controlar, frente a las peleas con China y con Rusia, frente a la salida de la Organización Mundial de Salud, frente a los ataques contra Irán y sanciones contra Venezuela también, frente a las peleas casi cotidianas con la prensa nacional e internacional estadounidense, es decir, con los periodistas, nosotros estábamos alertando una actitud que para nada era normal en términos psicológicos de Donald Trump. No me compete a mí, no soy ni psicólogo ni psiquiatra, Dios me guarde, pero no cabe duda que desde hacía ya varias semanas estábamos viendo actitudes un tanto extrañas y desestabilizadas por parte de la psique de Donald Trump. En este caso, él entonces está amenazando con sacar y así lo digo textualmente, a miles y miles de soldados fuertemente armados. Dijo, cito textualmente, soy su presidente de la ley y el orden. Lo repito, soy su presidente de la ley y el orden. No hay que ser muy avisado en temas de marketing político para darse cuenta que soy un presidente de ley y orden. Es una frase electoral y es un recurso electoral de Donald Trump. Y yo insisto en mi postura de afirmar que Donald Trump está en campaña electoral y que visto la debacle de su gestión, de su gerencia en el COVID-19, y visto a que hay 40 millones de desempleados formales que informalmente pueden llegar tranquilamente a 50 millones de desempleados en los Estados Unidos, la única salida que tiene Donald Trump es jugar al miedo del blanco caucásico estadounidense frente a los salvajes y bárbaros afrodescendientes o hispanos o izquierdosos, que también entran en la categoría, ya vamos a leer algunas cosas, también entran en las categorías y en los adjetivos despectivos de el cuasi expresidente Donald Trump. Y cuando él afirma, soy su presidente de la ley y del orden, él está siendo simple y llanamente una, por cierto, desesperada campaña electoral. Desesperada campaña electoral. Ahora, ¿cómo es vista esta campaña electoral? ¿Cómo es vista esta campaña electoral desde el punto de vista de su adversario Biden? En los funerales de George Floyd, Biden también está en campaña electoral. Y la asistencia a estos funerales de George Floyd, evidentemente con la aceptación de la familia y de la comunidad afrodescendiente, es una grandísima ventaja electoral. Y discúlpenme ustedes que yo coloque un funeral en este contexto electoral, pero desgraciadamente, como decía un político venezolano cuyo nombre no voy a mencionar, la política es como la comida china. A todos nos gusta, pero nadie quiere meterse en la cocina. Desgraciadamente, en este rol de analista y metiéndonos en la cocina, yo les digo que Biden, al participar en estos funerales del próximo martes, está haciendo también él una campaña electoral comparable a esta frase de Donald Trump, soy su presidente de la ley y del orden, tratando de decir que él es el hombre que puede garantizar la paz, aunque sea a tiros,
en los Estados Unidos. Pero hay otro elemento antes de seguir con Donald Trump importante. ¿Qué está exigiendo gran parte de la comunidad afrodescendiente que se encuentra en las calles, sobre todo en Minneapolis, y en ciudades como Washington, como los Estados Unidos? Y bueno, hay 140 ciudades encendidas en los Estados Unidos. Están exigiendo que antes del día martes, los otros 3 policías que observaron prácticamente inertes, impávidos, pasivos, como durante 8 minutos se sofocaba, se ahorcaba, se ahogaba a un ser humano. Bueno, que esos 3 policías también sean aprendidos, sean apresados, también vayan a prisión, porque lo único que se ha hecho con estos 3 policías es decir, están despedidos y se abrirá una investigación, cosa que no conviene a la comunidad que está, a las comunidades, a la ciudadanía que está en estos momentos protestando en las calles de los Estados Unidos. Hoy estamos a martes. Yo no creo que las cosas se calmen. Yo no creo que cambie mucho. Y bueno, hoy yo lo hablaba con varios periodistas internacionales. Hicimos una entrevista. Me concedió una entrevista internacional, por cierto, en francés, en idioma francés, con otros 2 historiadores. Uno que estaba precisamente en Minneapolis y otro que estaba en Nueva York, Nueva York. Y ahí planteaba yo, bueno, algo que sostengo aquí. Yo no creo que vaya a cambiar mucho en los Estados Unidos. Yo de verdad espero equivocarme. Yo creo que todo esto va a empujar a que Donald Trump no gane las elecciones, que las elecciones las gane John Biden y que cambie todo para que no cambie nada. Que cambie todo para que no cambie nada. Porque nosotros lo decíamos ayer, Barack Obama acaso podía levantar la voz por la comunidad afrodescendiente, pero una vez que dejaba de levantar la voz, bombardeaba a algún árabe en el continente africano. O tildaba a Venezuela de una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que esto lo único que va a empujar es que Donald Trump, insista, salga a la presidencia y llegue Biden representando a uno de los 2 partidos que tienen el poder desde los tiempos del año de la pera, como se dice popularmente, en los Estados Unidos. Ojalá que esto que nosotros estamos observando en los Estados Unidos pueda llevar a un movimiento serio en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos y que pueda propiciar algún cambio, pero en los Estados Unidos ni siquiera son los presidentes que mandan. En los Estados Unidos manda una grandísima estructura industrial militar, que es la que crea armas, fabrica armas y declara las guerras para utilizar esas armas y para poder vender en otros casos dichas armas. Sigamos nosotros entonces con el señor Donald Trump. A ver, soy su presidente de la ley y el orden, y remata, estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados. Y ahí arremete contra sus enemigos, declarados por él, no deberían serlo, los alcaldes y gobernadores. Dice, alcaldes y gobernadores deben establecer la presencia, y esta palabra sí me ha llamado la atención, abrumadora de las fuerzas del orden hasta que la violencia sea sofocada. Acaban de sofocar a un ser humano durante 8 minutos y Donald Trump utiliza la palabra sofocar. Yo les repito, los Estados Unidos, en los Estados Unidos los presidentes no utilizan de forma informal, si me permiten la expresión, las palabras. Cada palabra tiene
su peso. Y cuando Donald Trump, yo repito la cita completa, estoy enviando a miles y miles, soy su presidente de la ley y el orden, estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, alcaldes y gobernadores deben establecer la presencia, palabra abrumadora, presencia abrumadora de las fuerzas del orden hasta que la violencia sea sofocada, sea ahogada, sea ahogada. Está echándole leña al fuego y según mi interpretación es con fines electorales. Es con fines electorales. A imagen y semejanza, Bolsonaro de Donald Trump también tiene una guerra a muerte contra los gobernadores en Brasil. También utiliza la Biblia, como también la está utilizando con fines políticos y supremacistas la dictadura boliviana que derrocó a Evo Morales. Ustedes están viendo entonces cómo es una misma metodología, es una misma forma de hacer política, es una misma forma de confrontar, de crear divisiones con gobernadores, de utilizar la Biblia como manipulación religioso-política. Y tenemos que estar nosotros muy atentos y ver bien los signos y los símbolos de la historia mientras la historia está pasando frente a nuestra mirada. Hay una declaración prácticamente de guerra de Donald Trump contra el gobernador de Nueva York. Recuerden ustedes además, Nueva York golpeada por el COVID-19 hizo que se diera una guerra de palabras entre el gobernador de Nueva York y el presidente de los Estados Unidos, porque el gobernador de Nueva York criticó fuertemente la pasividad, la apatía y la mala gerencia de Donald Trump. Bueno, esa pelea del COVID-19 se traspasa ahora al caso de George Floyd, y ahora el gobernador de Nueva York se niega rotundamente a sacar el ejército, la Guardia Nacional, a las calles de Nueva York para reprimir a la gente. Por eso es que Donald Trump lo tilda a él y a otros de débil, ¿no? De débil. Recordemos que los Estados Unidos es un gobierno federal, donde cada estado tiene prácticamente una autonomía absoluta en las decisiones que toma, sobre todo en decisiones que tienen que ver, como en este caso, de seguridad y defensa, y solamente podría llevar el ejército, el poder federal, el poder central, es decir, el presidente de la República, si ya los instrumentos en cada estado, los instrumentos de seguridad, el uso de la fuerza, no da abasto, cosa que no es precisamente el caso. Es por eso que en esta locución provocadora de Donald Trump confronta directamente a alcaldes y a gobernadores. Ahora, él está invocando esta ley de 1807, que dejó en shock no solamente a los Estados Unidos, sino a muchísimos otros países, analistas del mundo, porque escuchen bien lo que reza esta ley de 1807. Autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos para responder a cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilegal o conspiración que obstaculice las leyes de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben qué significa para la potencia bélica más grande que ha conocido la humanidad autorizar el empleo de las fuerzas terrestres y navales de los Estados Unidos, pero no contra otro ejército enemigo, sino contra su pueblo? Este señor se volvió simple y llanamente loco. Este señor se volvió simple y llanamente loco. Me permito leer nuevamente en qué consiste y qué autoriza esta ley de 1807. El empleo de las fuerzas terrestres y navales en los Estados Unidos para responder a cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilegal o conspiración que obstaculice las leyes de los Estados Unidos.
Dato curioso y dato importante que muchas veces pasa desapercibido, efectivamente Donald Trump puede activar esta ley de 1807 sin consultar con el Congreso de los Estados Unidos. Y aquí una vez más insisto en lo que les estoy planteando. Señoras y señores, Donald Trump, por razones electorales, evidentemente también supremacistas y racistas, le está declarando la guerra al ciudadano estadounidense. Así de simple. Así de simple. Evidentemente, las palabras de un presidente, y aún más, las palabras del presidente de los Estados Unidos no son sugerencias, son órdenes. Son órdenes. Y inmediatamente se comenzaron a dar a lo largo y ancho de los Estados Unidos un sinfín de actos de violencia policial. Por ejemplo, policías lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes arrodillados y con las manos arriba. Esto sucedió en Richmond, es la policía de Richmond. Pero escuchen bien esto. Porque los Estados Unidos, cada vez que alguien en cualquier parte del mundo, sobre todo y más que todo, si es un gobierno progresista de izquierda o un gobierno popular, y se le ocurría a este gobierno lanzar una bomba lacrimógena, era tildado inmediatamente de dictadura, de régimen, de etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no. Y nosotros, a través de nuestro equipo de investigación, un poco más adelante vamos a llegar ahí, les vamos a mostrar algunos ejemplos de declaraciones de los Estados Unidos contra ciertos países como China y sus protestas, Venezuela y sus protestas, pero ya vamos a llegar ahí. Y mientras el presidente de los Estados Unidos arremete, como les dije poco hace, contra el gobernador de Nueva York, felicita a Washington, al Distrito de Columbia. Porque, todo esto por Twitter, además, déjenme decirle, no crean ustedes que es un presidente que salió, no, todo esto por Twitter, todas estas provocaciones que pueden llevar a una guerra civil, Dios guarde a los Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos de una guerra civil, todo esto por Twitter. Miren lo que escribió felicitando a Washington al Distrito de Columbia. No tuvo problema anoche. Muchos arrestos, lo dice contento. Todos han hecho un buen trabajo. Fuerza. Abrumadora. Punto. Dominación. Loco. Es un loco. Para felicitar a Washington. No hubo problemas anoche. No tuvo problemas anoche. Punto. Muchos arrestos. Punto. Todos han hecho un buen trabajo. Que arrestaron mucha gente. Punto. Dominación. Punto. ¿Me les parece? Pero cuando va a hablar de Nueva York, dice, Nueva York la han tomado, y esto es fundamental y era parte de lo más importante que les vengo a traer hoy día. Porque yo no quiero osar imaginar que, por ejemplo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, diga ni la mitad de lo que esto está diciendo para que vean ustedes el escándalo mundial que se forma. Pero como se trata del presidente supremacista de los Estados Unidos, no pasa nada. Contrariamente a lo que dijo de Washington, dice esto de Nueva York. Nueva York por Twitter siempre. A Nueva York la han tomado los saqueadores. Bueno, ahí podemos. Los matones. Llamando matones a un pueblo ciudadano protestando porque el supremacismo blanco ahogó en vivo y en directo a un afrodescendiente, a George Floyd. Matones. Nueva York la han tomado los saqueadores, los matones, los izquierdistas radicales. Donald Trump está estigmatizando una parte de la población. ¿Y dónde están los derechos y las libertades políticas de pensamiento? Y todas las demás formas de escoria y basura.
Esta es la democracia estadounidense que quiere, por ejemplo, invadir mi país, Venezuela, para los que nos están viendo desde otras latitudes, que bloquea mi país y no deja que compremos, produzcamos medicinas y alimentos, que nos bloquea las cuentas a lo largo y ancho del planeta, porque aquí debe haber una democracia. ¡Qué mosquito muerto! ¡Qué mosquito muerto! Anda señalando y criticando y el primero que tiene rabo de paja es él. ¿O a ustedes les parece, chavistas, independientes, opositores, gente de izquierda, gente de derecha, todos los que aquí participamos de forma democrática cada día? ¿A ustedes de verdad les parece que un presidente en medio de una situación tan dura, con 140 ciudades encendidas, con casi 5.000 arrestos, con 25 ciudades en toque de queda, con 1.8 millones de infectados, con 106.120 fallecidos por COVID-19, diga, Nueva York la han tomado los saqueadores, matones, izquierdistas radicales y todas demás formas de escoria y basura? Y todo esto para atizar una diatriba política con el gobernador de Nueva York, porque el gobernador de Nueva York no aceptó el despliegue de la Guardia Nacional ofrecido por la Casa Blanca para reprimir a los ciudadanos de Nueva York. Si esta es la democracia que quiere vender Donald Trump para mi país, Venezuela, a punta de invasiones, de bloqueo, de sanciones y de robo de nuestro tesoro nacional, y ahora pregunto yo, ¿qué dice la oposición venezolana que sale a marchar con banderas de los Estados Unidos? ¿Qué dice Guaidó, que fue recibido en el Congreso por este asesino de Donald Trump? Porque la derecha venezolana, que propició guarimbas, magnicidios, bloqueos, muerte, desolación en Venezuela, pasó una por una. Borges, La Tintori, Vecchio, Smolansky, Guaidó, todos pasaron en fila india. Bueno, no en fila india no, porque ellos son supremacistas, en fila blanca. A postrarse ante el gran demócrata Donald Trump para exigir que acabara con la dictadura venezolana. ¿Cuál es la democracia y cuál es la dictadura, entonces? ¿O qué pensaban? ¿Que los Estados Unidos era Disneylandia? No, compadre, Disneylandia fue uno de las primeras empresas privadas que cerraron por el COVID-19 y despidieron miles y miles y miles de trabajadores que se tuvieron que quitar la cabeza de Mickey Mouse e ir a pedir el subsidio como otros 40 millones de estadounidenses para terminar el mes sin morirse de hambre. ¿Qué se desprende de este discurso virulento de Donald Trump? ¿Qué se desprende de este discurso virulento? Bueno, mataron a tiros a un exjugador de fútbol americano en medio de disturbios. Las palabras, insisto, del presidente de los Estados Unidos no son graciosas palabras o anécdotas, son órdenes, órdenes, órdenes. Según el ex entrenador de este ex futbolista asesinado, le dispararon cuando regresaba de ayudar a otra persona a llegar sano y salvo a su casa. Esto sucedió en el centro de Indianápolis. Ahora, yo quiero citar a dos personajes que son protagónicos en este contexto. Biden, vuelvo nuevamente a John Biden, que está como cocodrilo esperando.
Pero hoy dijo algo que me llamó la atención porque, como dice Charles Taylor, no, Robert Nozick, un filósofo contemporáneo, se trata de síntomas disfrazados de diagnóstico. Repito, se trata de síntomas disfrazados de diagnóstico. Es decir, yo tengo fiebre, es un síntoma. Es como agarrar la fiebre como el diagnóstico de la enfermedad. Miren este síntoma disfrazado de diagnóstico. Biden propone entrenar a los policías para que disparen a los atacantes en las piernas y no en el corazón. Esa es la alternativa de Trump. Que les disparen en las piernas y no en el corazón a los atacantes. ¿Y quiénes son los atacantes? Pregunto. Porque atacante puede querer decir simplemente negro o hispano. ¿Qué significa atacante? Porque si toda esta protesta es para que los matones policías gringos supremacistas, amparados por un sistema de justicia además estadounidense supremacista, si toda esta protesta es para que la alternativa a Trump, que es Biden, nos diga no que dejen de disparar, sino que disparen a la especie, que quede en silla de ruedas, pero que no muera. Esto nos hace entender el nivel de decadencia, pero sobre todo el nivel de retraso social de los Estados Unidos como país. Y yo lo repito, retraso social de los Estados Unidos como país. Los Estados Unidos se han especializado en tener los mejores científicos, los mejores artistas, los mejores deportistas, sí, pero hacen parte de una élite protegida. ¿Y el resto de la población? Que coma basura, que engorde y que vea televisión y que trabaje. Esa es la realidad de los Estados Unidos. Esa es la realidad de los Estados Unidos. Kamed la dice, Bachelet no opina nada y Almugre tampoco. Sí, Bachelet opinó, querido. Ya lo vamos a citar. Era la segunda persona. Le dije que quería citar a dos personas. El primero es Biden. Bachelet dijo, e imagínense ustedes que Bachelet hable, además. Es que no se puede quedar callada. Está obligada. No defiende los derechos humanos la señora. Dijo, las protestas en Estados Unidos destacan no solo por la violencia policial contra personas de color, sino por la discriminación racial, y escuchen la palabra que utiliza, endémica. Las protestas, dice Michelle Bachelet, comisionada de Derechos Humanos, la protesta en Estados Unidos destaca no solo por la violencia policial contra personas de color, sino por la discriminación racial endémica. ¿Qué les parece? Real Academia Española, vamos a ver qué significa la palabra endémica, que afecta habitualmente a una región o país. Es decir, que según la comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la discriminación racial es endémica, es decir, que es una enfermedad que afecta habitualmente a una región o país, o que se repite, segunda definición, que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar. A mí me parece que la señora Bachelet, sin querer queriendo, está diciendo que los Estados Unidos es territorio de racismo, de discriminación racial. Ahora, cuando nosotros vamos, no, y además lo que yo decía ayer, imagínense el nivel de desespero social en los Estados Unidos, que teniendo 1.830.066 infectados salen a la calle a protestar. O sea, ¿qué va a pasar? Ayer señalábamos eso. ¿Qué va a pasar con el COVID-19? ¿Qué va a pasar con el coronavirus en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar?
Ahora, acompáñenme en esta parte del programa que resulta interesante por los datos que nuestro equipo de investigación buscó. ¿Qué ha dicho Donald Trump sobre protestas en otros países o qué ha dicho Donald Trump sobre protestas en los Estados Unidos, pero bajo el mandato de otros que no es él? En Estados Unidos, en 2014, durante las protestas de Ferguson, en Missouri, por la muerte del afrodescendiente, recuerden ustedes, Michael Brown, de 18 años, a manos del policía blanco Wilson. Esto es 2014, no estaba en la presidencia. Trump alertó por Twitter: nuestro país está totalmente fracturado. Y con nuestro débil liderazgo en Washington pueden esperar que disturbios y saqueos como lo de Ferguson ocurran en otras partes. ¿Se dan cuenta que la política es como la comida china? Hablando de China, y no quiero yo estigmatizar la comida china, que es riquísima. Dígame la comida china de Maracaibo, de mi ciudad. Sobre las protestas en China, Donald Trump dijo: el primero, dijo en el 2020. Si no me equivoco, el 6 de enero del 2020. Trump anunció que suspendía la entrada a su país de ciudadanos chinos que representan un riesgo, el fin de las medidas comerciales preferenciales para Hong Kong y que se investiga a empresas chinas cotizadas en Estados Unidos por las manifestaciones en Hong Kong. Él tomó medidas políticas de no dejar entrar a estudiantes chinos a los Estados Unidos. Porque eso era represión de China contra Hong Kong. Lo que él está haciendo no. Lo que él está haciendo es ser un presidente de la ley y del orden. Son cosas diferentes. China le respondió inmediatamente y el portavoz del Ministerio de Relaciones Extranjeras dijo: ¿por qué los Estados Unidos, al inicio del año, glorificaron a las llamadas fuerzas independentistas en Hong Kong como héroes, pero critican a los manifestantes estadounidenses decepcionados con el racismo? Miren qué pregunta tan interesante. ¿Por qué Estados Unidos criticó, continúa el gobierno chino, a la autocontenida policía de Hong Kong, pero disparó a sus manifestantes y movilizó las tropas de la Guardia Nacional? China también está esperando en la bajadita a Trump y a los Estados Unidos está así. Y recordemos lo que dijo ayer Rusia. Dijo: hey, a partir de lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos, más nunca yo espero que los Estados Unidos va a darle clases a nadie de derechos humanos. El editorial de Global Times lleva un título cargado de sorna, cito textualmente: el hermoso paisaje se extiende de Hong Kong a Estados Unidos. ¿Por qué el hermoso paisaje? Porque la frase hace referencia a las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en junio de 2019 calificó las protestas en Hong Kong como una imagen hermosa para la vista. Por cierto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es enemiga jurada, acérrima, declarada de Donald Trump. Pero es que no se pueden ver, son dos señores ella creo que es hasta mayor que él, aunque no parezca porque es una dama, pero ella creo que tiene 80 años. Que Donald Trump está por los 70 y pico, pero es que se odian. Recuerden ustedes en el último discurso que hizo Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, cuando le pasó el discurso a la señora Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, ella lo rompió ahí, en el púlpito del mismísimo poder legislativo de los estadounidenses. Entonces, por eso es que yo digo, Biden o Trump es lo mismo. Es más, con Biden quizás sea más fácil invadir Venezuela, porque es menos políticamente incorrecto que Donald Trump. Y la prueba es que la enemiga jurada de Donald Trump está de acuerdo con Donald Trump sobre Hong Kong, porque es la misma política exterior. Y es por eso que este editorial del Global Times titula, irónicamente, el hermoso paisaje se extiende de Hong Kong, de las protestas del inicio del año, a Estados Unidos.
haciendo referencia a esta señora, a esta presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en junio calificó las protestas de Hong Kong como una imagen hermosa a la vista. Vamos a Venezuela. Nuestro equipo de investigación nos trajo algunas citas de Venezuela. El 21 de mayo de 2020, hace poco, Trump decía que Maduro estaba rodeado y que algo pasaría en Venezuela porque no vamos a aguantar a Maduro. Por cierto, ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo algunas frases que me quedaron volando, que había alguien por ahí encerrado en una embajada. ¿Quién será? Yo me imagino que debe ser Guaidó. Él va a responder inmediatamente que él no está encerrado en ninguna parte. Eso está como el que se robó la gallina. ¿Qué gallina? Dijo alguien por ahí está encerrado en una embajada. Yo no fui. Yo estoy con el pueblo en la calle. Donald Trump, tú estás haciendo... Donald Trump, ¿viste? Cuando las cosas son ciertas. Guaidó, tú estás haciendo reuniones supuestas con un supuesto parlamento, contigo que eres un supuesto presidente. Lo único que no es supuesto de todo lo que yo he visto que tú estás haciendo es el baño de atrás de tu casa, porque estás encerrado en tu casa haciendo alocuciones presidenciales, pero dejas la puerta abierta y se mueve la bandera que pones ahí de 7 estrellas. Mosca con Rabel, que te asesore mejor, Pero es verdad, ¿no? Que uno reflexiona, si uno dice, si estos señores, este señor Guaidó ha destrozado Venezuela, se ha robado medio país, porque está apoyado por Donald Trump, y a Donald Trump le apagaron las luces de la Casa Blanca hace 2 días porque había gente protestando. Apagaron las luces. Nosotros lo publicamos en La Iguana. Qué cosa tan dura, compadre. Cuando usted va a la Casa Blanca y se apagó. ¿Qué va a pasar con Guaidó? En 2019, sobre Venezuela, Donald Trump le advirtió a las Fuerzas Armadas venezolanas que perderían todo si no abandonaban a Maduro. ¿Se dan cuenta que una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo monta? Son 2 cosas diferentes. Los tiempos en política son muy relativos. Los tiempos en política son muy relativos. Lo que era verdad en el 2019 no va a ser verdad en el 2020. Lo que era verdad a inicio del 2020 no va a ser verdad en el a mediados del 2020. O sea, cuando nosotros creíamos que lo habíamos visto todo, comenzamos 2020, Estados Unidos, ¡pam!, asesina a Soleimani. Posible tercera guerra mundial. Asesinar a un general iraní. Todo el miedo, toda la atención estaba en Soleimani. ¡Pum! Coronavirus. ¿Qué es eso? Pandemia mundial, todo el mundo encerrarse en su casa. Pandemia mundial, ¡pa! Las protestas más grandes en los Estados Unidos después de los años 60. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se los digo yo. Todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos tiene una causa. Tiene una causa y efectivamente también va a tener un efecto. Nuestro equipo de investigación se fue a ver el racismo en los Estados Unidos, pero en cifras. En cifras. ¿Pero qué tipo de cifras? Cifras tomadas del informe de la Oficina de Censo de los Estados Unidos en 2019, que un gran especialista del tema, al cual diría yo uno de los más grandes especialistas sobre el tema de los Estados Unidos, maestro Atilio Borón, gran amigo Atilio Borón, al cual tuvimos la semana pasada aquí en nuestro programa, cita en un artículo que recomiendo de su autoría, La Chispa de Minneapolis, artículo de Borón. El ingreso medio de los hogares, porque lo que está pasando, insisto yo, en los Estados Unidos tiene una causa,
Y es esa causa la que tenemos nosotros que analizar y que estudiar. Entonces, estos datos nos dicen que el ingreso medio de los hogares estadounidenses era de $63.179 y de los hogares blancos de $70.642. El de los afroamericanos se derrumbía hasta los 41.361 y el de los hispanos caía, pero estacionándose en 51.450. Yo me imagino que es al año, ¿no? Los blancos son el 64% del país, pero el 30% de la población carcelaria. Los negros suman el 33% de los convictos, siendo el 12% de la población. El 72% de los jóvenes blancos que terminan la secundaria ingresan ese mismo año en una institución terciaria, cosa que solo hace el 44% de los afrodescendientes. Hay una exclusión cotidiana, de facto, estructural, social, escolar, política. La tasa de mortalidad general por ese virus es de 322 por millón de habitantes, me imagino el coronavirus, y baja a 227 para los blancos, pero sube bruscamente entre los negros a 546 por millón. Y la depresión económica que la pandemia potenció exponencialmente tiene entre sus primeras víctimas los afrodescendientes. Son ellos quienes figuran mayoritariamente entre los inscritos para obtener el módico y temporario seguro de desempleo que ofrece el gobierno federal. Recordemos que desde el inicio de esta pandemia, hace poco más de 2 meses, nosotros en varias ocasiones estábamos dando cifras y datos sobre el impacto que tenía en los afrodescendientes de Nueva York o en los hispanos de Nueva York el COVID-19. Y veíamos que los contagios crecían cada vez más en esos grupos. Según Ashley Howard, profesora asistente de Historia y Estudios Afroestadounidenses de la Universidad de Ohio, cito textualmente, los afroestadounidenses sufren con esta enfermedad de forma desproporcionada. Ellos se están enfermando y muriendo a tasas más altas que el resto de estadounidenses. Ellos también están más expuestos debido al tipo de trabajo que realizan, pues están en primera línea como asistentes sanitarios, conductores de autobús, empleados de tiendas o de oficinas postales. Todos estos trabajos esenciales son cubiertos con frecuencia por personas negras, palabras de Ashley Howard. Y no es solamente un fenómeno estadounidense. Cuando nosotros vamos a ver qué está pasando, por ejemplo, en el norte de grandes capitales europeas como París, en los barrios por allá de Saint-Denis, norte de París, nos damos cuenta que una parte importante de las personas infectadas y de los fallecidos de más en más son afrodescendientes franceses o incluso ciudadanos franceses de origen árabe. Lo hablamos ayer. Cuando el sur está en el norte, suceden esas cosas. Cuando el norte está en el sur, bueno, hay golpes de estado, guarimbas, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí nos están escribiendo hasta ahora muchísimas personas. Yo quiero aprovechar la ocasión. Esto es un mensaje. La gente de Instagram y de Facebook, ya voy con ustedes. Juan Carlos, saludos desde Hamburgo. Entonces, a la gente de YouTube. A ver, estamos ahorita en 563 me gusta. Yo les voy a pedir, por favor, que al menos lleguemos a los 1000 en estos próximos 5 minutos, 3 minutos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Simplemente debajo de mi imagen darle a la manito, al dedito me gusta, ya comenzaron por aquí. Y también debajo de mi imagen, en el otro extremo, está la campanita de suscribirse. Yo les pido el gentil gesto, ya vamos por 750, ustedes sí son bellos y bellas. Yo les pido el gentil gesto, por favor, de darle a la manito debajo de mi imagen, a la gente de YouTube, y de darle, por favor, también a la campanita, también debajo de mi imagen del otro extremo, para que ustedes puedan acceder en tiempo real al suscribirse a nuestro canal de La Iguana, en tiempo real a toda nuestra programación política.
Ahí está Cara a Cara con el maestro del periodismo venezolano Clodoaldo Hernández. Ahí tenemos En la Pista con nuestra reportera estrella Mirelvi. Ahí tenemos Entre Líneas con Nailé, que está haciendo sus investigaciones, sus arduas investigaciones. Ahí tenemos La Pupila con las muy buenas investigaciones, los muy buenos análisis de María Alejandra Aguirre. Ahí tenemos La Hora H con Tainem Hernández y también Clodovaldo Hernández. Ahí tenemos El Mundo en un Minuto, que son tips de un minuto sobre lo que está sucediendo, las noticias más importantes a lo largo y ancho del mundo. Todo eso usted lo va a tener solamente dándole debajo de mi imagen en YouTube a la campanita de suscribirse. Muchísimas gracias. Y a la gente que nos está viendo desde Instagram, desde Facebook, les pido por favor seguir mis redes sociales. Estoy en Twitter con @MAPérezPirela, una cuenta de casi 1 millón de seguidores, donde todo el día estamos informando. Todo el día estamos informando. Mi cuenta Twitter, @MAPérezPirela, y también mi cuenta Instagram, @MPérezPirela, @MPérezPirela. La entrevista que dimos hoy a medios internacionales en lengua francesa, para quienes les interese por aquí, ya vamos a saludar a la gente en YouTube que está escribiendo mucho, ya los vamos a saludar. Las entrevistas que dimos hoy a medios internacionales en lengua francesa, para quien esté interesado, la tenemos colgada en mi cuenta @MPérezPirela, en mi cuenta de Instagram. La entrevista de hoy, que saldrá el próximo viernes, pero en árabe saldrá. Yo les estaré dando, para los interesados en lengua árabe, el lugar y la fecha en que saldrá y la hora exactamente. Wow, 1200 me gusta, de 500 a 1200 me gusta. Muchas gracias. Y tantos otros seguidores. Muchísimas gracias. A ver, desde Bogotá, Chandler Forever, un abrazo, Chandler, allá en Bogotá. Gracias por estar con nosotros cada día. Mira qué buena pregunta hacen por aquí la gente de YouTube. ¿Y qué dice la Unión Europea con respecto a lo que acontece en la Unión, en los Estados Unidos? Buena pregunta. Yo voy a hacer una investigación para mañana de ese tema. Unión Europea y Estados Unidos. Ustedes son los que mandan, son ustedes los que nos ponen a trabajar a nosotros. Nuevas generaciones, ponen por aquí, crecerán con el veneno que los adultos no tienen el valor de eliminar. Así es. Saludos desde Ecuador, por aquí. Saludos por aquí desde España, un maracucho desde Burgos, en España, bella ciudad, Burgos. Un abrazo para ti, allá en Burgos. Desde Ciudad Caribia te saludo, Dios te bendiga, el señor Emilio Gómez, esto es por Facebook. Un abrazo para usted, señor Emilio, allá en Caribia, camino entre Caracas y el Caribe, y La Guaira. Saludos desde España, dice Heidi Ramírez por aquí, un abrazo para ti, Heidi, allá en España. Saludos por aquí también, dice Francis 1212, si es así que se trabaja por Venezuela. Desde Chile, gracias por mantenernos informados, saludos, Dios te bendiga, dice Totita61. Mariti 12 dice, eres orgullo venezolano, muchísimas gracias por tus palabras. Erima XPB dice, un saludo desde Brasil, ¿cómo está la cosa en Brasil? Colao.com13 también nos saluda desde Brasil. Roger nos saluda desde el norte de Perú, saludos para ti allá en el norte de Perú, saludos a ti desde el norte de Perú. Leo Delgado nos está saludando desde la ciudad de Panamá. Un abrazo para ti. Soy el que soy desde Valladolid, en España. Un abrazo para ti. Marvin dice, eres el mejor. Gracias, Marvin, por tus gentiles palabras. Desde Caricuao, aquí en Caracas, también nos están saludando a esta hora. Bueno, desde Perú. A ver. Bueno, ustedes mismos lo pueden ver en YouTube. Pasa muy rápido. Es impresionante esto. De verdad, muchísimas gracias. Es impresionante. Ustedes son impresionantes. Eres lo máximo. Dios te bendiga. Dice
Misha Valdés, muchísimas gracias. Almagedón 44, qué nombre, compadre. Nos saluda desde La Guaira. Dice, saludos, mi pana, un abrazo para ti. Cándida Utrera dice, todos quieren tus saludos, mi querido amigo, y todos lo tienen. Eh, Dice Rubén Mindiola, ¿qué ocurre en los Estados Unidos? Compadre, échele para atrás al programa y al de hoy y al de ayer y se va a dar cuenta. Un abrazo para ti. Floris Adri, te amo Miguel y yo los amo a ustedes. Flori, un gran abrazo para ti. Saludos desde Yare, Carmencita, muchísimas gracias. Saludos de Puerto Ordaz también por aquí. Muchos mensajes, muchos mensajes. Liliana Rodríguez dice, mi amor, salúdame, soy tu fan enamorada. Un beso, un beso. No me hagan sonrojar, que hoy es martes. Eso déjenlo para el viernes. Muchísimas gracias. Desde Brasilia nos saluda por aquí Luis F. Márquez. Desde Brasilia, un abrazo para ti. Pendientes, muy pendientes de ir a Brasilia. Estamos organizando unas cositas por ahí. Muy pendientes, de verdad. Winston Sabrano dice, me gusta el muñeco que está detrás de ti. Winston, ¿tú eres venezolano? Porque ese muñeco que está detrás de mí es la representación de los Diablos de Yare, patrimonio de la humanidad, decretado por la UNESCO, una de nuestras grandes tradiciones. María Félix Suero dice, bello Miguelito. ¿Te parece, María? Yo tengo otras características, pero bello. A ver por aquí, saludos desde Bogotá, con amor, dice Ángela, y con amor te respondo. Excelente programa, dice Manuel Barreto, Miguelucho. Así llaman a mi papá, Miguelucho. Se llama mi papá en Maracaibo. Desde La Silsa, en Katia, Magnum, un abrazo allá en La Silsa, compadre. Un abrazo para ti allá en La Silsa. Saludos desde Valera, saludos desde Perú, saludos desde Bogotá, saludos desde Frankfurt, en Alemania, saludos desde Aruba, saludos desde Medellín, saludos desde Barinas, saludos desde Tampa, un dominicano. Juan, ya te leí Juan, desde Perú, un abrazo para ti. Saludos de Maicao, mira, de Maicao, en la frontera con mi estado Zulia, allá en Colombia. Maicao, desde Trinidad y Tobago, muchos mensajes, muchos mensajes. Desde La Vega, desde Argentina, Costa Rica, desde México, Casa de Brujas, gracias por estar otra vez aquí, Casa de Brujas. María Felicia, el viernes de poesía, el viernes vamos a leer una poesía. Desde Houston, Alexis. Desde Panamá, Rogelio, un abrazo para ti. Desde Colombia, abrazos Miguel Ángel Pérez Pireda, dice Artur. Y por aquí le traje una maravilla de libro. Anótenlo, por favor. Y además se los traje en castellano, siendo Paul Valéry, un gran escritor francés. De Poe, se escribe Mallarmé, pero se pronuncia Mallarmé. De Poe a Mallarmé, ensayos de poética y estética. Esto es una maravilla. Y huele rico, como huelen rico los libros. Y otras exquisiteces. Paul Valéry, de Poe a Mallarmé, ensayos de poética y estética. Esto lo publica el Cuenco de Plata en su serie Teoría y Ensayo. Esta selección arbitrariamente planteada alrededor de una veintena de textos no es un muestrario de la diversidad de temas confrontados por el movimiento reflexivo del autor, sino un testimonio de su unidad poético-filosófica. De allí que en primer lugar se haya pensado en una colección o antología de ensayos sobre literatura y teoría de la literatura, pero que luego, dado que en algunos de los más brillantes escritos de Valéry la poética se descubre por un rodeo a través de otras artes, por la estética y por efectos de una reflexión sobre la materia del mundo, el conjunto llegase a adquirir su inevitable variedad. El libro que yo les recomiendo hoy día. Y dicho esto, yo me despido. Les quiero mucho, les quiero en el alma. Espero que nos veamos mañana, otra vez, nuevamente, mañana miércoles, ¿verdad? Miércoles en otro, desde donde sea. Me despido antes que todo de mi gente bella de Instagram de La Iguana. Chao, nos vemos mañana, se les quiere mucho. Salvar y compartir historia. Y me despido de la gente de
Facebook, un abrazo para ustedes. Mañana 7 de la noche los espero. También me despido por aquí de mi gente de Instagram. Hoy les toca a ustedes despedirme antes. Hoy le toca de último a mi gente de YouTube que está escribiendo. Inshallah, dice Desiree. Inshallah, inshallah. Abrazos. Se les quiere. Nos vemos mañana. Se les quiere mucho. Y como siempre, yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Les pedí cuando estamos en 500, 1000 me gusta. Ya van 1368 me gustas. Muchísimas gracias. Y también mucha gente suscrita a esta hora. Este programa, bueno, queda registrado. Ustedes lo pueden enviar a su gente querida, apreciada. Y una vez más cumplimos con nuestro trabajo, nuestro humilde trabajo. Esperemos y esperamos haber estado a la altura. Es nuestro esfuerzo cotidiano por estar a la altura de ustedes. A la gente que nos ve desde Venezuela, les digo, Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Y a la gente que nos ve fuera de Venezuela, que es la gran mayoría, un 70%, les doy las gracias por interesarse a este programa, a este servidor y a este humilde país tan vilipendiado y sobre el cual se dicen tantas mentiras. Aquí tratamos de hablar con sinceridad desde donde sea. Hasta mañana. Chao.